Fíjate en esta vela. Lo que le da sentido no es solo la llama, sino todo el espacio que la vela ilumina. Pues en casa pasa lo mismo. Lo que no ponemos también habla. Y esa es la filosofía y el concepto japonés del ma. Vivimos con la idea de que decorar una casa es llenarla. Llenar paredes, estanterías, rincones, y sin darnos cuenta también nos llenamos de ruido visual, de ansiedad, de esa sensación de que nunca hay paz en casa. Nos cuesta mucho aceptar el espacio libre, nos incomoda dejar un hueco vacío porque creemos que desaprovechamos el espacio. Y aunque no lo necesitemos, siempre terminamos poniendo algo. El problema es que cuanto más ocupamos cada hueco, más saturados nos sentimos. El resultado es una casa que puede lucir completa, pero que no respira. Y cuando la casa no respira, nosotros tampoco. En Japón existe un concepto milenario dentro de la filosofía japonesa que explica y nos enseña todo lo contrario, que el vacío no es ausencia, sino parte del diseño. Y eso es lo que se conoce como el ma. Y este concepto está en el corazón del diseño japonés, usado en la arquitectura, en el arte, en la música, desde hace siglos por grandes arquitectos y diseñadores que lo utilizan para crear armonía y equilibrio. Por ello podemos apreciar la simplicidad y el minimalismo casi inherente de las casas japonesas. Espacios limpios, ordenados, donde cada objeto tiene su lugar y nada sobra. Casas que transmiten tranquilidad, serenidad y equilibrio, y que al mirarlas producen esa sensación de paz que todos buscamos en nuestro hogar de una forma u otra. Esa calma que parece imposible en nuestro día a día, allí se vuelve muy real, casi tangible. Y es fácil enamorarse de esa simplicidad, de ese orden natural que convierte a las casas japonesas en un ejemplo claro de cómo el vacío también puede ser belleza. El ma, este concepto japonés conocido como el concepto del ma, significa el espacio entre los elementos. Dicho de una forma sencilla y aplicado a la decoración y al diseño interior, es el hueco, el vacío que queda entre un mueble y otro, entre un cuadro y otro, etc. Y lo interesante es cómo esta filosofía oriental aplicada al hogar cambia la manera en que lo vivimos, porque el ma no es un detalle menor. Ese aire libre, ese hueco, es el que organiza la experiencia completa que tenemos del espacio, lo bonito que se percibe y también cómo lo vivimos. Esa es la promesa. El ma puede transformar cómo sentimos y cómo vemos un hogar. Y esto no se trata simplemente de colocar pues un mueble aquí, otro aquí y lo que queda en medio es el ma. No, el ma se piensa, se diseña, tanto como se diseña el espacio negativo que se aplica en todas las artes visuales, incluida por supuesto el diseño interior y la decoración. Por lo tanto, si queremos que el ma nos ayude a transformar nuestra casa de verdad, necesitamos saber cómo ponerlo en práctica. Y eso lo podemos lograr con estas 5 formas. Una de ellas es dando respiro a las piezas. ¿Cuántas veces hemos comprado un objeto especial y cuando lo ponemos en nuestra casa pierde esa fuerza que tenía? Quizás ya no lo vemos tan bien o ha perdido cierta presencia, ¿verdad? Puede ser un cuadro, una pieza de artesanía, una lámpara o un mueble. La razón muchas veces es simple, lo rodeamos de demasiadas cosas. Y aquí se cumple este principio de menos es más. Cuanto más aire dejamos a las piezas, más protagonismo ganan. El ma nos enseña que un objeto necesita aire alrededor para que lo percibamos con claridad. Si lo apretamos entre otros muchos elementos, se pierde su fuerza, su presencia, su belleza, digamos que se diluye, se difumina. Si has comprado un mueble, una lámpara, una pieza cerámica o cualquier otro elemento decorativo, ponlo donde quieras, faltaría más, pero deja que respire. No es lo mismo poner ese bonito cuadro que te gusta en una galería, por muy preciosa que sea, que ponerlo de protagonista en una pared. Las dos opciones en términos decorativos son válidas, pero ¿dónde destaca más el cuadro? Hay que darle respiro a las piezas que queramos darles protagonismo. De esta forma sencilla, podemos destacar cualquier pieza y hacer que empiece a verse con todo su potencial. Otra forma sería algo que me encanta, que es ver algo que nunca vemos y casi nunca intentamos verlo, pero que se utiliza en arquitectura y en diseño interior como un objeto tangible más. Se trata de las figuras invisibles que aparecen entre los elementos. Seguro que has visto esta ilusión óptica, donde se ven 2 caras o un jarrón, según cómo lo miremos, ¿no? Lo interesante es que la figura no existe sin el vacío, pues en casa ocurre lo mismo. Los huecos entre muebles también crean formas invisibles que organizan lo que percibimos. Por ejemplo, cuando colocamos 2 sillones con una mesa baja en medio,
Lo importante no son solo los muebles, sino el hueco que queda entre ellos. Ese vacío se convierte en una zona de conversación. Si la distancia es cómoda, nos invita a sentarnos, a apoyar una bebida en la mesa y a hablar de manera natural. Si el hueco es demasiado grande, sentimos que estamos lejos, la mesa no sirve y la conversación se rompe. Si hay una planta o una lámpara en medio, ese vacío se parte, está dividido por una barrera. Por lo tanto, es el vacío el que transforma ese grupo de muebles en un área de conversación. Otro ejemplo lo vemos en las composiciones de cuadros en la pared. Lo que las organiza no son solo los cuadros, sino el aire que queda entre ellos. Es ese vacío el que dibuja la figura global. Si dejamos huecos iguales, el conjunto se lee como una figura más simétrica y ordenada. Si jugamos con huecos irregulares, la pared se percibe más desenfadada y creativa. Las dos formas son válidas en términos decorativos, pero en ambos casos es el vacío el que marca el carácter de la composición, más ordenada o más creativa. La siguiente forma de aplicar el Ma en casa es la distancia entre los elementos. Muchas casas se sienten incómodas no por los muebles en sí, sino por cómo están colocados entre ellos. Cuando todo está demasiado junto, lo vivimos con saturación. Nos rozamos con la mesa cada vez que pasamos, tenemos que empujar una silla para abrir una puerta, o nos levantamos con cuidado para no chocar. Sin embargo, cuando todo está muy separado, el espacio se enfría, los muebles parecen desconectados y el ambiente pierde unidad. Un ejemplo claro es la distancia entre el sofá y la mesa de centro. Si está demasiado cerca no podemos ni estirar las piernas. Si está demasiado lejos, la mesa deja de ser práctica y ya no sirve. El Ma está en encontrar ese punto exacto donde la distancia se siente natural, ni tan cerca que agobie, ni tan lejos que nos desconecte. Y cuando lo logramos, la casa deja de ser incómoda y se convierte en lo que todos buscamos, una casa tranquila donde el cuerpo se siente a gusto. Y el Ma no habla de centímetros, habla de equilibrio. Pero si lo traducimos a algo práctico, esa distancia que suele funcionar son, como he dicho ya en muchos vídeos, entre 70 y 90 centímetros entre muebles, siempre que podamos, claro está. De esta forma, convertimos la idea del Ma en algo medible que podemos aplicar en nuestra casa. La cuarta forma es el ritmo y la pausa, es decir, el Ma también se aplica como una cadencia visual, igual que ocurre en la música. Por ejemplo, todos conocemos el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven, esas notas tan famosas. Lo que le da tanta fuerza no son solo las notas, sino los silencios que él mismo escribió entre ellas. Esas pausas cortas crean tensión, expectativa y hacen que el motivo te atrape desde el inicio gracias a esos silencios que él mismo creó entre las notas a propósito. E igual que en la música necesitamos las pausas, los silencios para que las notas tengan fuerza, en casa necesitamos huecos, espacios para que los objetos se lean bien. Uno de los problemas más comunes son las estanterías o repisas que llenamos hasta el último hueco. Libros, marcos, recuerdos, figuritas y al final lo que sentimos es saturación. El ojo no descansa y la estantería o la casa en general se perciben pesadas. También ocurre mucho encima de aparadores, consolas, recibidores y demás. Cuando las piezas están muy juntas no respira nada. La composición decorativa, en definitiva, no se ve bonita, se ve saturada. Pero cuando dejamos espacio entre piezas, todas las piezas y la composición general se ven bonitas. El Ma nos enseña a dejar pausas. Por ejemplo, en una estantería podemos ir agrupando libros y otros objetos, pero siempre con un espacio, con una pausa, como las notas de la música, entre los distintos elementos. Es decir, en este caso, en el del ritmo y la pausa, el Ma se traduce en diseño interior. Me habían dado un Ma para grabar, pero el Ma se ha acabado. ¿Lo has pillado? Es decir, el Ma, en este caso en el del ritmo y la pausa, se traduce en decoración y en diseño interior como lo que todos conocemos de nuevo como el espacio negativo. Y aunque no se trata de seguir una decoración minimalista al pie de la letra, sí que deberíamos aplicar esta idea de dejar respirar los objetos mediante una pausa. Por lo tanto, aplicar el Ma en este caso no significa decorar menos ni desperdiciar espacio de las estanterías, sino organizar con pausas, alternando espacios llenos y espacios vacíos. Cuando utilizamos el espacio negativo de esta forma, digamos, consciente, las casas y las composiciones se sienten equilibradas y mucho más agradables de mirar. Y la quinta forma es el espacio funcional. En este caso, en esta forma de aplicar el Ma, no hablo de la forma que crea el hueco que hay entre dos objetos, como veíamos antes, sino de cómo utilizamos ese hueco todos los días. Por ejemplo, el espacio alrededor de la mesa del comedor, las paredes y otros muebles.
Si no dejamos suficiente hueco, cada vez que alguien se levante se sentirá incómodo. Entrar y salir será torpe y además interrumpirá a los demás. Por lo tanto, el Ma aquí no habla de estética ni de figuras invisibles, sino de cómo esos vacíos, esos huecos, dan fluidez al espacio o no. Un mal Ma nos obliga a sortear obstáculos, un buen Ma nos permite movernos con naturalidad. Es el vacío que no se ve, pero que organiza la comodidad dentro de toda la casa. Bien, hasta aquí hemos visto cómo aplicar el Ma de forma práctica. Pero lo interesante viene cuando realmente lo aplicamos. Ahí cambia totalmente cómo nos sentimos en una casa. Cuando dejamos huecos, la casa no se percibe como vacía, se percibe tranquila. Es decir, el vacío actúa como un respiro físico y mental. Entramos en una estancia y la estancia respira, y nosotros también. En decoración hablamos mucho de menos es más, pero el Ma lo lleva a otro nivel. El Ma es el lujo de un espacio equilibrado y en orden. Y cuando logramos ese equilibrio, la casa se siente más grande, más luminosa, más bonita y más ordenada. Y cuidado, no quiero decir que no podamos poner todas las cosas que nos gustan o de que el Ma es para una decoración minimalista. Yo soy un gran defensor de meter todo lo que nos gusta, pero de meterlo de una forma equilibrada, como hemos visto con estas formas de aplicar esta filosofía japonesa, dando respiro a las piezas para que tengan protagonismo, cuidando las distancias entre los muebles, dejando espacio funcional para movernos, dejando hueco entre las composiciones para que se lean bien y creando pausas que nos permitan tener una casa a nuestro gusto, bonita, decorada y tranquila. Es decir, sin ese espacio libre, nada respira. Voy a decirles que se tomen un Ma.